te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú.
Adoramos tu nombre, Señor. Te damos gracias, honramos esta maravillosa presencia, tu persona, Señor, morando en nosotros a través del Espíritu Santo, reconociéndote a ti como el Señor de todas las cosas, el soberano de todo el universo, de lo que se ve y de lo que no se ve. En este momento, Señor, nosotros nos despojamos de todo aquello que pueda impedir, que pueda ser un obstáculo, Señor, a que tu palabra no tenga en nosotros cabida en nuestros corazones. Por eso en este momento, Padre amado, queremos plena libertad en nuestro corazón para que tu palabra, Señor, tu bendita palabra, pueda provocar en nosotros, llevarnos día a día al centro de tu voluntad, a ejecutar tu voluntad en todo momento. Dele gracias al Señor por esta semana que ha pasado y por la que estamos iniciando de la mejor manera en su presencia. Él ha tenido cuidado de usted, Él ha tenido cuidado de mí. Ningún detalle de nuestras vidas se le ha escapado. Por lo tanto, ¿cómo no darle gracias? ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no reconocerlo, el Señor de nuestras vidas? Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Tome asiento. Abra la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Quiero en esta oportunidad abordar uno de los temas que quizás no tiene tanta popularidad o no genera de pronto mucha simpatía, pero que es muy necesario recordar a la luz de las Escrituras o mencionar a la luz de las Escrituras las consecuencias de esta conducta que nosotros a veces, por decir a veces de manera contemplativa, no le damos la trascendencia que sí le da la palabra en función de las consecuencias que acarrea tal conducta, que ahora vamos a mencionar, y vamos a ver que tanto en los evangelios como en las cartas, la Biblia, la palabra del Señor, denuncia que esta conducta nosotros no la deberíamos llevar a cabo, es más, deberíamos sobreponernos a la misma. Finalizando la consumación de los tiempos, allí en el libro de Apocalipsis capítulo 21, allí el apóstol Juan, inspirado por Dios, hace la mención de la consecuencia dramática, terrible, de no haber resolvido esta conducta tan trágica y que tiene que ver, por cierto, con la cobardía. Y de eso se trata lo que brevemente vamos a hablar. Sé que estamos viviendo un tiempo muy particular donde uno de los gigantes que ha cobrado mayor fuerza en los últimos tiempos ha sido el temor, el miedo a diferentes motivos, especialmente a infectarse, a morirse, cuestiones quizás naturales, lógica de nuestra naturaleza, valga la redundancia, pero que también a su vez se ha agigantado de una forma tal que ha dejado a muchos anclados en una situación semejante. Quisiera leer brevemente un solo versículo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Usted luego lea todo el contexto. Esto ya tiene que ver obviamente con una decisión o con una conclusión, una consecuencia trágica en el contexto de Apocalipsis capítulo 21, pero para hacer mención de lo dramático que es el hecho de no resolver la cobardía. Y ahora usted luego voy a tratar de hacerme entender en el mensaje. Dice el capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre.
esta es la muerte segunda. No se me hubiese ocurrido a mí poner en la lista de esta conducta, en primer lugar, la cobardía. Es un detalle que siempre me llamó poderosamente la atención hace ya algunos años cuando leí este texto. De pronto, si lo tuviéramos que haber escrito nosotros, hubiésemos puesto en primer lugar, de pronto se me ocurre, la inmoralidad sexual, el asesinato, pecados de una gravedad en cuanto a nuestra consideración, mayor si se quiere a la cobardía. Sin embargo, el Espíritu Santo decidió poner en el versículo 8 del capítulo 21, en primer lugar, a los cobardes. Interesante, ¿verdad? Si bien es cierto, lógicamente, todos este grupo de pecados tiene como consecuencia la muerte segunda, que ese es otro tema que en algún momento podemos abordar. Lo importante de todo esto es que allí los que encabezan la lista del versículo son precisamente los cobardes. Ahora, eso está muy implícito en nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Decíamos el viernes cuando estudiamos precisamente este libro todos los viernes, con aquellos que participamos, decíamos que cuando Adán pecó en el Edén, tuvo un acto de cobardía, si se quiere, porque cuando se dio cuenta de la gravedad del pecado, pretendió esconderse, se escondió de hecho en los árboles del huerto, ¿verdad? Una actitud obviamente cobarde, pretender esconderse de Dios. Y este viernes estudiamos Apocalipsis capítulo 6, en el cual cuando el Cordero desate su ira a los hombres de la faz de la tierra, dice la Biblia que van a darse cuenta que el día de la ira del Señor ha llegado y van a pretender esconderse en las peñas, en las cuevas, y le van a decir a las piedras que caigan sobre ellos para ocultarse de la mirada del Cordero. Una cuestión bastante interesante, por cierto, y que obedece también a un hecho de cobardía por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. El hombre siempre ha intentado por todos los medios, y lo intenta aún, evadir a Dios. No asumir su responsabilidad frente a la demanda del Eterno, y por eso busca caminos alternativos. Ahora bien, eso es el hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre que rechaza abiertamente al Señor Jesucristo, su perdón, su misericordia. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de aquellos que decimos haber tenido un encuentro con el Señor? ¿Qué hay de aquellos que hemos dicho y decimos aún que Jesucristo es nuestro Señor y que, por cierto, hemos experimentado la gloriosa experiencia de habernos convertido al Señor? El apóstol Pablo, allí en las cartas a Timoteo, le dice precisamente a Timoteo, usted tiene que entender el contexto que está escrita, tanto primera como segunda de Timoteo del primer siglo, que no era cuestión sencilla predicar el evangelio como lo es ahora. Era un contexto totalmente desfavorable para la iglesia naciente. Indudablemente el imperio asediaba el cristianismo, lo perseguía, y quien se oponía al emperador romano, considerado una divinidad, y no lo reconocía por tanto, esa persona literalmente estaba en la lista negra de los que iban a morir. Y Pablo le dice a Timoteo que no se deje, permítame parafrasear el texto, que no se deje dominar por la cobardía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino más bien de poder, ¿verdad? La razón era precisamente que Timoteo estaba siendo asaltado por el temor, y el contexto histórico, político de entonces obedecía precisamente a eso, pero un hombre, en este caso Timoteo, liderando la iglesia de Éfeso, no debía dejarse dominar por la cobardía, por el miedo. Yo quisiera brevemente definir precisamente qué es un cobarde. Suena fuerte el término, pero es lo que está precisamente escrito en la Biblia, y usted ha comprobado, ha corroborado una vez más, lo hemos hecho en conjunto a través de esta lectura, que los cobardes no tienen herencia en el reino de Dios, ni más ni menos. Es decir, la conducta de la cobardía no resuelta es de una gravedad extremadamente extrema, valga la redundancia. Vamos a definir qué es un cobarde.
Vamos a definirlo. Y insisto, hermanos, la palabra de Dios fue inspirada en contextos históricos muy difíciles. Dios sabe perfectamente mi problema, tu problema. Dios conoce todas nuestras dificultades, todas nuestras limitaciones, todas nuestras ocupaciones y preocupaciones. Él conoce todas nuestras necesidades. Él conoce todos los peligros que estamos atravesando y que vamos a atravesar en los días que vienen. Él lo sabe absolutamente todo, pero aún así no avala bajo ningún punto de vista que nosotros, sus hijos, aquellos, insisto, que decimos haber tenido un encuentro con Él, abracemos la cobardía como modo de escape de la responsabilidad que tenemos frente a su llamado, frente a su convocatoria, frente a su elección gloriosa, que no se ha equivocado con ninguno de nosotros. Entonces, ¿qué es un cobarde? Número uno, que siente miedo ante situaciones difíciles, ¿verdad? Que siente miedo ante situaciones difíciles y muestra falta de valor para afrontarlas. Que sintamos miedo, hasta ahí podríamos decir que es hasta lógico frente a situaciones difíciles, porque es parte de lo que nos ocurre. Jamás Dios aprobó a los temerarios tampoco. ¿Quiénes son los temerarios? Bueno, personas que no tienen miedo absolutamente para nada y que les importa nada lo que les pueda pasar. Bueno, esa conducta de otro extremo tampoco está avalada en las Escrituras. Nosotros sentimos miedo frente a situaciones difíciles. Ahora, el problema es qué hacemos frente a la misma. Si las afrontamos o las evadimos. Y allí está el punto de inflexión en lo cual el Señor precisamente, hermanos, nos habla acerca de esta conducta que muchas veces hasta naturalizamos y que de pronto la disfrazamos con mucha elegancia, por cierto, maquillándonos de excusas, poniendo diferentes pero valga la redundancia, la realidad es que si la cobardía se ha convertido en nuestro refugio, no estamos teniendo y no vamos a tener precisamente la aprobación de Dios. Y ahora voy a hilar más finito. Usted y yo fuimos convocados por el Señor, no por el simple hecho que hubo un antojo divino, sino por el hecho glorioso, como lo hemos dicho infinidades de veces desde este púlpito. Usted es un propósito de Dios caminando sobre la tierra, donde tu asignación como la mía, tu responsabilidad como la mía es ejercer fe de manera plena, porque la vida del cristiano, la sustancia misma es la fe. Por lo tanto, más que nunca tenemos que abrazar la palabra de Dios y la fe no debería faltar ni escasear en nuestra conducta diaria, ¿verdad? Por eso en esa convocatoria, en esa elección, en esa predestinación que el Señor ha hecho de nosotros desde antes de la fundación del mundo, tiene un carácter de gloria sobre nuestra vida único. Es por eso que los que somos parte de la iglesia del Señor tenemos que tener siempre presente, como lo hemos dicho, que no somos producto de la casualidad, sino que somos el resultado de una elección divina, convocado para esta hora histórica que nos toca atravesar, histórica porque somos la generación presente, y de la cual tenemos que llevar a cabo en el segmento de años de vida que el Señor nos ha dado sobre la tierra, el cumplimiento de su asignación que Él depositó sobre cada uno de nosotros. No hacerlo sería una negligencia grave de parte nuestra, una irresponsabilidad de la cual no hemos multiplicado el talento propio que Él nos ha dado y por lo tanto, las falencias pueden estar a la vista porque el resultado en cuanto a fruto de justicia puede ser extremadamente escaso y eso obviamente no es del agrado precisamente del Señor. Acompáñeme a Mateo capítulo 10 y yo voy a insistir con esta verdad. El Señor sabe en qué contexto usted y yo estamos viviendo. El Señor sabía en qué contexto llamaba a los apóstoles, a los discípulos, a sus 12, y Él sabía a la perfección todo lo que ellos iban a afrontar, todo lo que ellos iban a atravesar,
como sabe de tu vida y como sabe de mi vida. Yo digo esto, lo reitero para que a través de la repetición no se nos olvide con facilidad. Recuerde que nosotros somos extremadamente olvidadizos, tenemos una fragilidad recordatoria muy grave y por lo tanto el Señor aún en la Biblia repite y repite ciertas verdades por causa de nuestra fragilidad recordatoria. Allí, capítulo 10, versículo 32, una palabra conocida, por cierto, por todos nosotros. Dice lo siguiente el Señor: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Cualquier valiente que me reconozca delante de los hombres, sin importar la contrapartida que pueda venir, Él nos va a reconocer, ¿verdad?, delante del Padre en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y aquí hay gente, el Señor entra a hilar finito con aquellos que por la opresión y persecución que pueden atravesar y que van a atravesar por causa de seguirlo a Él, no tendrán la aprobación en el cielo. La Biblia es bien clara, no deja lugar a duda alguna. Sigue diciendo. Versículo 34 ha sido para mí hace mucho tiempo un versículo complejo en su entendimiento hasta que, bueno, lo pude comprender a través de la búsqueda de la interpretación. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. La palabra espada es conflicto en la Biblia. Eso lo dice él, no lo estoy diciendo yo. La palabra espada en la Biblia es conflicto y en este contexto está hablando de eso. Porque he venido a poner en conflicto, dice la versión internacional, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Bueno, obviamente que cuando hay alguien que se convierte en un hogar, la probabilidad existencial de que los que no están convertidos sean sus enemigos es absoluta. Va a atravesar conflicto el converso. Sépalo, yo sé que lo sabe, se lo estoy recordando. El converso va a atravesar ¿qué? Conflicto. ¿Lo dijo quién? El Señor. El Señor tuvo un mensaje altamente coherente. Él no vendió ilusiones. Así que aquellos que iban a seguir al Señor sabían perfectamente a quién seguía y cuáles eran las circunstancias que iban a atravesar por causa de seguirlo a Él. Pero acá no termina la historia. Fíjese la gravedad de la conversión, si se quiere el término, de los versículos subsiguientes en ese contexto que Jesús lo dijo y que hasta el día de hoy también tiene vigencia, lógicamente. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la encontrará. Lo que está diciendo aquí que si Él no es el primero en nuestra vida, si hay otros intereses mayores que Él, así sean los seres queridos más inmediatos como los padres, como los hijos, están en primer lugar, nadie está a la altura, nadie va a calificar para ser un digno discípulo. Y si ese alguien ama demasiado su vida más que la del Señor, ese alguien por amar, por cuidar más a su vida, su reputación, su ego, como usted quiera llamarlo, la va a perder. Pero cuando hay alguien que está dispuesto a darlo todo y a ponerlo al Señor en primer lugar, e incluso dispuesto a perder su vida por causa de Él, ese se va a salvar. Es distinto, ¿verdad?, a nuestros valores, a nuestras concepciones humanas, naturales, filosóficas, que se nos han enseñado, por cierto, desde nuestra
cuna natural, al menos de quien le habla, que nos han enseñado a rajatabla, amarnos a nosotros mismos y demás cosas. Pero cuando llegamos al Señor, Él no puede ser una alternativa, Él tiene que ser el primero, Él tiene que estar por encima de nuestros seres queridos, más queridos, por lo cual aquí el texto habla también de que hay un grupo posible de personas que no están dispuestos a arriesgarlo todo, que están dispuestos simplemente a la especulación, que están dispuestos a seguirlo al Señor mientras todo va bien, que están dispuestos a seguirlo al Señor, a servirle al Señor si es una conveniencia propia, pero cuando la situación se agrava, probablemente esas personas abandonen. Y esto es tan vigente para nuestros días como en el mismo momento en que esta verdad se escribió. Amén. Por eso Apocalipsis 21:8, los cobardes son las personas que un día de pronto le dijeron sí al Señor desde lo emocional, pero que cuando vino las tempestades de la vida, cuando vino la opresión, cuando vinieron los peligros lógicos, cuando vinieron los asedios lógicos, cuando se presentaron enemigos de una ferocidad grandísima, esas personas emocionalmente, en principio contentas, fueron renunciando a seguirlo a Él. Porque ¿sabe cuál fue el error? Que se emocionaron, que emocionalmente celebraron la palabra, que emocionalmente gustaron de la palabra, que emocionalmente gustaron del mensaje, que emocionalmente disfrutaron de la presencia del Señor, pero que nunca estuvieron dispuestos a negarse a sí mismo y a tomar la cruz y seguirle. Y negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguirle, si se me permite el término, es otra dimensión de fe. Es la fe verdadera, es la fe de sustancia. Es la fe que verdaderamente nos va a mantener edificados, arraigados, cimentados en Cristo Jesús. La Biblia tiene sin fines de ejemplos de personas que bajo opresiones extremas decidieron equívocamente volverse atrás. Hermanos, ¿cuáles son algunos de los elementos en los cuales dominan muchas veces nuestra vida y nos dejan en el territorio de la cobardía anclados por años y nos dejan allí estancados, empantanados? Y es la cobardía la que tiene la llave maestra de nuestras decisiones, de la cual no nos permite calificar, si se quiere el término, como verdaderos discípulos. Hemos leído uno de los tantos textos de los riesgos que se corren por ser cristiano. Hemos leído uno de los tantos textos de la gravedad que tendremos que afrontar en este sistema corrupto en el cual vivimos, en medio de lobos, en el cual fuimos enviados y en el cual debemos ser genuinos cristianos, a pesar de que podamos sufrir pérdidas. Repito, a pesar de que podamos sufrir pérdidas. Yo sé que el término, que esta última definición no es simpática para nada, ¿verdad? No tiene ningún tipo de contenido de, hermanos, de una emocionalidad expresiva. Pero es lo que dice la Biblia, ¿o no? Nosotros siempre nos anclamos en Hebreos 11, hasta ciertos versículos, pero nunca leemos los versículos 35, 36, donde allí habla de que algunos por causa de la fe fueron desterrados, perseguidos, olvidados. Eso también son como héroes de la fe. Sin embargo, como a nuestro simple mirar, no está dentro de los triunfos, no están dentro de los catálogos excepcionales que nosotros estamos acostumbrados a contemplar, es como que lo desechamos. Sin embargo, la Biblia dice que esa gente campeona en el ámbito de la fe sufrió, si se quiere el término, pérdidas por causa precisamente de la misma. Entonces, quiero dar brevemente algunos ejemplos de cristianos que decimos ser,
vamos a incluirnos a todo para no herir ningún tipo de susceptibilidad, y que muchas veces la cobardía es, insisto, la dominadora del asunto. ¿Amén? Bueno, no importa. Bien, número 1, no logramos a veces soportar las presiones de la vida. Usted y yo vamos a afrontar presiones por diferentes motivos, pero presiones al fin, ¿verdad? Esto está contemplado. Pablo, por predicar el Evangelio, termina sus días en una cárcel romana, encadenado, solo, literalmente. Por eso al final de la segunda carta a Timoteo pide que lo vayan a ver, ¿verdad? Solo el que lo acompañaba de pronto era el médico Lucas. Pero Pablo dice que fulano, sultano y mengano lo habían abandonado, lo habían dejado solo, estaba en sus cadenas. Viste que cuando vos estás en tus propias cadenas, el volumen de amigos que tenía de pronto se ausenta, ¿verdad? Bueno, le pasó a Pablo y usted no es la excepción. Pablo estaba allí por causa de la predicación de la palabra, por causa del testimonio de Jesucristo. Juan está confinado solo en la isla de Patmos. Por causa de la palabra, Ezequiel es llevado también a una determinada situación compleja. Y así muchos hombres de Dios que por causa del testimonio de Jesucristo tuvieron que atravesar diferentes situaciones embarazosas de manera terrible. Número 2, estamos permanentemente evadiendo la voluntad de Dios. Esto tiene que ver con el compromiso, esto tiene que ver con llevar a cabo y hacer lo que verdaderamente Dios me pide que haga, pero cuando la cobardía es la dominadora del asunto, nuestra conducta evasora es notable. Y para ir finalizando, muchas veces vivimos separados de todo compromiso. Nos gusta de pronto venir un rato a la reunión, que el predicador no sea muy extenso, más ahora que hay restricciones, ¿verdad? Que no sea tan tedioso, en fin, nos hemos puesto bastante demandante, ¿no? Y si eso no ocurre, bueno, no me quedará otra que retirarme antes de tiempo, en fin. Pero compromiso en realidad no quiero asumir porque ya demasiados compromisos tengo en el plano secular, por lo tanto lo espiritual puede esperar y está en segundo o en tercer plano, cosa de la cual la Biblia, como lo hemos leído, tiene una orden divina totalmente diferente a la que nosotros hemos alterado. Número 4, seguimos nuestros propios deseos, argumentos, excusas y no queremos negarnos a nosotros mismos. Esto obedece propiamente a crucificar nuestro yo, ¿verdad? El Señor es el primero, por lo tanto, mis intereses, mis deseos quedarán relegados por causa de servirle y de seguirle a Él. ¿Qué le parece? Lo dijo Jesús, ¿verdad? Si alguien quiere anotarse en el discipulado, ¿qué hay que hacer? Negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle. Tomar nuestra propia cruz, es decir, esas dificultades que están no resueltas en nuestra vida hay que tomarlas, negarnos a nosotros mismos y a pesar de esa dificultad que tengo, de ese momento tedioso que no se resuelve, ¿qué debo hacer? Seguirle al Señor. Vio que ha entrado en la iglesia, no sé cuánto tiempo hace, pero ha entrado un argumento terrible en la iglesia, que suena lindo para nuestros oídos poco entrenados a la luz de la palabra. Mucha gente dice, ahora, cuando yo acomode mis asuntos, ahora cuando todo esté más o menos acomodado, voy a comenzar a ir a la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Ahora cuando pase un tiempo que más o menos yo pueda acomodarme y estabilizarme, ahora voy a seguir al Señor. Fíjese qué argumento. Claro, entre carnales se entienden o nos entendemos, pero desde la perspectiva de Dios es un atropello, es una torpeza absoluta que no tiene validez alguna. El Señor Jesús dijo, señores, ustedes tienen que tomar su cruz. Todos tenemos una cruz que portar, ¿o no? La cruz representa incomodidades no resueltas en nuestra vida que tenemos que llevar adelante. Y a pesar de eso que me fastidia, que me molesta, que me incomoda, debo ¿qué? Seguirle al Señor. Si no hago como dice el Señor que debo hacer,
entonces, señores, no estoy a la altura de ser llamado discípulo del Señor. Y esto está abiertamente subrayado en las Sagradas Escrituras. Por eso es simple la ecuación. Cuando yo no llevo a cabo en función de lo que está escrito y pongo todas las excusas posibles para evadir una demanda tan exigente, si se quiere el término, yo literalmente me posiciono en el terreno de la cobardía. Porque es tan preciosa mi vida, porque mi ego lo tengo tan atesorado, mi reputación es tan única, es tan destacada, es tan sublime que no voy a poner en juego un interés tan precioso como el que tengo, es decir, mi vida por causa del Señor. No sea cosa que mi vida preciosa, única, singular, mi reputación, mi fama, póngale el nombre que quiera, no va a ser cosa que se vea comprometida o dañada por seguirlo al Señor. No, eso no es así. Así pensamos nosotros. Pero la Biblia da vuelta a la tabla de valores y dice todo lo contrario. Por eso el Señor no anduvo con explicaciones. Al menos la Biblia no lo relata cuando llamó a fulano, a sultano, y le dijo, ven, sígueme. Ven, sígueme. No le dijo, mirá, si podés, si tenés algún tiempito, si de pronto te parece, consultalo con tu esposa. Fíjate que te lo doy de acuerdo. Suena lindo, eso suena más actual, ¿no? El Señor dijo, ven, sígueme. Y luego les dijo el Señor que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, hablando propiamente del riesgo de vida que iban a exponerse por causa de seguirle a Él. Entonces, es lógico, amados hermanos, que en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo y como el que vamos a vivir, la fe debe ser el elemento predominante en nuestra vida. Ahora, la fe no es cuestión mágica. De hecho, los que hacen magia tampoco heredarán el reino de los cielos. Lo dicen los textos subsiguientes del capítulo 21, ¿verdad? La fe necesita ser apuntalada, sostenida a través del ejercicio propio de una vida disciplinada, de una vida comprometida con Dios y donde la misma no puede carecer de la palabra de Dios y de la oración. La fe no es una cuestión mágica, no es una cuestión esotérica, no es una cuestión mística, es una realidad que debe ser alimentada, cuidada, sostenida por quienes decimos ejercerla. La Biblia es enfática, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando carece la fe, se alimenta la cobardía. Cuando carece la fe, no hay nadie que diga tener fe y que no esté en pleno cumplimiento de su propósito. Porque si yo digo tener fe, pero no cumplo con la asignación que el Eterno me ha otorgado, literalmente estoy mintiendo. Literalmente estoy mintiendo. Si yo digo tener fe, yo debo estar encauzado en el propósito por el cual hemos sido creados. Hermanos, no distorsionemos la palabra del Señor, no hagamos de la misma un argumento vano, un argumento absurdo. Si usted dice haber conocido al Señor, la evidencia inmediata es que usted y yo debemos estar en pleno desarrollo de la asignación que el Señor nos ha dado. Es imposible conocer al Señor y tener una vida ociosa en cuanto al propósito. Hay una dicotomía allí. No puede ser que yo diga conocer al Señor, que yo sé de esto, que yo sé de aquello y tener una vida ajena a su voluntad, una vida sin compromiso, una vida floja, una vida sin intimidad, una vida sin valores, una vida desopilante, una vida sin destino, sin rumbo, sin dirección. Porque eso no es conocer al Señor en la práctica. Eso es conocer al Señor en la teoría, en el argumento, en las palabrerías, pero en la práctica no es conocer al Señor. La persona que conoce al Señor literalmente es un hombre y una mujer con destino firme en el crecimiento del Señor,
Con pandemia, sin pandemia, se desarrolla, cumple su asignación, se esfuerza, se esmera. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro con Él, su fe no falta, ¿verdad? Y atraviesa todo lo que tenga que atravesar sin importarle en nada lo que pueda pasar por causa de agradar a aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Eso es la esencia propia de la fe. La especulación no es, hermano, socia de la fe. Las excusas no tienen nada que ver con el reino de Dios, con la esencia del mismo. Las excusas son el producto de nuestra carnalidad, de nuestra flojera, de nuestra tibieza, otra conducta desagradable y desaprobada en las Sagradas Escrituras. Por eso necesitamos, y esto aunque parezca obvio, pero necesitamos reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Ya lo sabemos, pero ¿usted sabe lo que significa esa palabra Señor? Claro, para nosotros no tiene la misma dimensión de peso que tienen las Escrituras, pero Señor significa amo. Por eso la palabra siervo, traducida del griego a nuestro idioma, es la palabra esclavo, otra palabra que no nos agrada, pero eso es lo que debemos ser, esclavos de Jesucristo, claro, en el contexto del amor, lógicamente. Por eso cuando Pablo dice yo, siervo de Jesucristo, es lo que está diciendo, soy un esclavo de Jesucristo. Su voluntad prevalece sobre la mía. Mi vida está en Él, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, yo haré todo lo que a Él le agrada, aunque me toque perecer. Aunque sufra pérdidas en este sistema, aunque sufra ciertas derrotas para los hombres en este sistema, para mí el vivir es Cristo. Su función, su enfoque fue agradar a aquel que lo había convocado. Y esa verdad hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia. Por eso los entendidos, ¿quiénes son? Los que se convierten. Entienden el costo de seguir a Jesús. Amén. Entienden el costo de seguir a Jesús. Nuestro agravante ha sido de que hemos nosotros avalado las excusas. Hemos avalado los argumentos que no tienen ningún tipo de aval bíblico ni escritural. Nos hemos contemplado entre nosotros, nos hemos tolerado entre nosotros, cosas que no deberían tener tolerancia alguna. Por eso Jesús fue el único líder sobre todos los líderes que le dijo a sus seguidores que por causa de seguirlo a Él, le iba a costar o nos iba a costar la vida. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Por eso nunca se me hubiese ocurrido poner en la primera fila de Apocalipsis 21:8 a los cobardes como merecedores de la segunda muerte. Voy concluyendo. Dije que los cobardes son los que oyen la palabra, la reciben, se emocionan. Vio que hay gente que es muy expresiva emocionalmente, ¿está mal? No. Otros somos más simpáticos, otros menos simpáticos. En fin. Claro. Pero vio que hay gente que es emocionalmente explosiva. ¿Está mal? No, no está mal. El problema es que si usted o yo basamos nuestra vida cristiana en la emoción, estamos caminando sobre un pantano sin solidez. Entonces los cobardes son los que emocionalmente se han emocionado, insisto, han disfrutado, han celebrado, se han expresado. Pero dice la Escritura en la parábola del sembrador que no echaron ¿qué? Raíces. Entonces cuando salió el sol abrasador, cuando vienen las circunstancias que verdaderamente van a probar lo que en un momento emotivo hemos manifestado, si allí nosotros no hemos echado raíces, vamos a desaparecer de la vida cristiana de manera inmediata. Porque hemos basado el evangelio en una emoción,
y no en una genuina conversión. Por lo tanto, lo que haremos como conclusión inmediata para preservar esta carne es la retirada. Lo que haremos como conclusión inmediata es refugiarnos en la excusa a través de un alto contenido de cobardía que está en nosotros, que no la hemos crucificado. El Señor nos ha llamado y nos sigue llamando a un compromiso de fe en serio. Usted y yo tenemos una decisión poderosísima de aceptarlo o de no aceptarlo. Pero recuerde, usted y yo nos podemos argumentar una y mil veces. Pero recuerde lo que la Biblia, porque en realidad lo que aquí importa no es lo que yo argumente, no es lo que usted argumente, lo que aquí importa es lo que dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? La Biblia, nuestra principal fuente de creencia, nuestra regla rectora, nuestra principal fuente para consolidar y fundamentar nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Por lo tanto, si estamos de acuerdo en este principio tan categórico, lo que importa, lo que tiene validez, lo que está por encima de nuestra precaria opinión es su bendita e infalible palabra. Así que si su palabra dice que si usted o yo no lo ponemos a Él primero y tenemos más amor, y no está diciendo que los odiemos, pero si tenemos más amor por nuestros seres queridos que por Él, recuerde, y si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a dejar incluso temporalmente nuestros afectos más inmediatos por causa de Él, a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos, a avanzar en medio del problema que tenés y que no tiene solución aparente, avanzar en medio de los miedos que te avasallan o que me avasallan. Si no hay esa conducta que te haga distinto, diferente al resto, entonces no somos dignos de ser sus discípulos. Ahora, ¿cómo se puede vencer la cobardía? Lógicamente que debemos estar en Cristo. Nosotros tenemos que tener, número uno, la plena certidumbre de que nuestra vida está en Cristo. La pregunta es, ¿usted está en Cristo? ¿Usted está sumergido en Él? ¿Usted tiene una sumisión absoluta a su voluntad? Preguntas que cada uno tiene que tener una respuesta. Número dos, esta verdad primaria, estoy dando elementos para vencer, destronar la cobardía. Lo que hemos dicho tantas veces, tener una vida crucificada juntamente con Él. La cruz ha sido el elemento que Roma usó para exhibir a los reos más terribles. La cruz es un elemento dramático, altamente doloroso para quien padecía una situación semejante. Era una exhibición de vergüenza para el reo que estaba allí, desnudo por cierto, desnudo, en todo el sentido de la palabra, mostrando sus vergüenzas, muriendo derrotado con un sufrimiento único. Y fue el mensaje de Pablo, predicar a Cristo crucificado. En el sentido mismo del poder que tiene la cruz, en el sentido espiritual para nosotros, de que nuestra carne, nuestra humanidad, nuestros intereses, que son siempre opuestos a los intereses de Dios, deben estar allí juntamente con Él, ¿qué? Crucificado. Tener una vida crucificada juntamente con Él, dice la Escritura. No es el mensaje más celebrado, no es el mensaje más aplaudible, pero es el mensaje más efectivo, más necesario. Hoy en un tiempo donde el posmodernismo se ha metido en la iglesia y quiere trastocar, y en algunos lugares lo logra, los principios y los valores bíblicos. Tercero, no retroceder, no renunciar, no rendirse, no especular, no mirar atrás, no dejarse dominar por el miedo. Los no, que debo aplicar a mi vida, porque los miedos me van a invadir, de hecho pretenden hacerlo.
Cuando el miedo me gana la carrera, la rendición está a un paso. Cuarto, permanecer en Cristo. El mismo Jesús dijo en Juan, permanecer en su palabra. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces hay un resultado glorioso. Yo y el Padre haremos morada en ustedes, permanecer. Esa palabra tan elemental, tan necesaria en estos tiempos. El Señor ve como nosotros somos tan ambivalentes, tan inestables. Vamos y venimos. Hoy sí, mañana no. Permanentemente estamos comenzando algo. Y vaya a saber si todo eso que comenzamos lo hemos acabado. Pero la verdad de la Escritura es permanecer. ¿Quién puede permanecer? Aquel que se refugia en Cristo. Aquel que permite que la gracia del Señor lo alcance. Aquel que le da a Cristo toda la autoridad, toda la vida, todo el poder de su existencia. Y que permite que la palabra de Dios periódicamente haga una labor gloriosa y benevolente en nosotros. Permanecer. Seguirle incondicionalmente por sobre toda dificultad. No soy yo quien le va a poner al Señor demanda, es Él quien las pone. No soy yo quien pone condiciones al Señor. Si me das esto, hago lo otro. Es Él el que pone las condiciones, porque Él es el Rey, porque Él es el soberano, porque Él es el Señor. No somos nosotros. No es mi oración la que va a modificar la mano de Dios. Es Él el que ha determinado situaciones en mi vida. Y es Él el que me dará la fuerza, el poder, la gracia, la sabiduría para afrontarla. Pero jamás el hombre podrá condicionar a Dios, porque las condiciones no las pone el hombre, las pone el Señor. Nosotros debemos aceptarlas. Eso es soberanía. Entonces, hermanos, creo que hay que dejar de lado el celastre especulativo que todos tenemos y que tomamos con mucha liviandad el pecado. Amarlo, como dice el primer mandamiento, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Usted persigue lo que ama, usted se desvive por lo que ama. Es así. El principio de amor es que yo me desvivo por lo que amo. Me convierto en lo que amo. Adoro lo que amo. ¿O no es así? No me importa el dinero que tenga que poner por causa de aquello que quiero conseguir, porque en definitiva es lo que amo. No me importa el tiempo que tengo que esperar o el tiempo que tendré que gastar por aquello que yo amo. Nosotros decimos aquello que me gusta, pero en realidad es lo que estamos amando. Y por causa de lo que amo, yo lo persigo hasta alcanzarlo. Bueno, el Señor tiene que ser el primero. Y nuestra vida debería ser, hermanos amados, una constante dedicación, porque si lo amo, no lo quiero dejar escapar. Permítame la metáfora. Si lo amo, entonces yo me dedico a llevar a cabo sus intereses que Él ha depositado en mí. Si lo amo, su palabra no es un fastidio, su palabra es un deleite, donde voy a buscar, donde voy a indagar, porque cada día quiero conocerlo más. Si lo amo, verdaderamente me importa un rábano lo que me pueda pasar. Lo importante es que le agrade a mi amado. Si lo amo, tendré que pedirle fuerzas al Eterno para sobreponerme de toda circunstancia y de toda adversidad. Si lo amo, me dé o no me dé lo que pido, no importa, mi amor está por encima de lo que Él me pueda otorgar. Si lo amo, yo voy a servirle por el resto de mis días. Si lo amo, Él no tendrá sustituto. Si lo amo, yo haré todo lo posible en mi precaria humanidad, hermano amado, para llegar a alcanzar la meta y acabar la carrera de la fe. Si usted lo ama al Señor con todo su corazón, como dice amarlo, como digo amarlo, bueno, ha llegado el momento de entender que nadie puede amar a otro si no se niega a sí mismo. Y los que aman al Señor son aquellos que han superado
la cobardía. Y pase lo que pase, el Señor puede contar con nosotros siempre. Pase lo que pase, siempre vas a estar al pie del cañón. Pase lo que pase, ya estás definido, ya estás resuelto. No hay marcha atrás, no sales más del ámbito de Cristo. Pase lo que pase, usted no argumenta que se va a tomar un tiempo, bueno, para ver, para relajarse, y una vez que se acomode la cosa va a volver. No, eso no está en la Biblia. Pase lo que pase, venga lo que venga, usted, nosotros vamos a ser fieles discípulos, porque hay un elemento en el cual es la sustancia propia que nos sostiene en pie, la fe. Y Jesucristo verdaderamente se ha convertido en el Señor de nuestra vida. No importa si hay esto o aquello, Él es el Señor de nuestra vida en todo tiempo. En la juventud, en la madurez, en la vejez, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la no abundancia, Él sigue siendo el Señor. Con amigos, sin amigos, con aceptación, con rechazo, Él sigue siendo el Señor. Porque he comprobado que mi corazón se ha convertido a Cristo Jesús. Por eso necesitamos tener la plena certidumbre de fe que estamos convertidos, señores, para honrar al Espíritu Santo, para honrar al Señor con nuestro servicio, con una vida digna, que merece ser aprobada por Dios a través de la gracia que Él ha extendido sobre nosotros y que es nuestro mayor refugio, porque humanamente no podemos agradarle, pero en Cristo, en su gracia, en el poder del Espíritu, sí. Y para eso necesito estar rendido y sobreponerme a la cobardía. Recuerde, una vez más, que la cobardía no resuelta no es una conducta que va a pasar desapercibida delante de Dios. Es una conducta que si no la resolvemos juntamente con Cristo, escuche bien esto, según la Biblia, en el contexto de Apocalipsis 21 y en la finalización de los versos dice: estos son los que tienen parte en el lago de fuego y en la muerte segunda. Mire usted la gravedad del caso. Hoy puede ser nuestro último día sobre la faz de la tierra. Hoy puede ser nuestra última semana, puede ser nuestro último mes, puede ser nuestro último año. Qué fatalista, ¿verdad? Necesitamos un mensaje más positivo. Bueno, pero es la realidad. No somos dueños del día de mañana. Y cuando llegue la muerte, entraremos a la eternidad. Y allí se ha de concluir una vida para dar inicio a la eternidad, con o sin el Señor. La vida, hermanos, que el Señor nos da es un recurso de oportunidades diario donde usted y yo no deberíamos desaprovechar para servirlo a Él con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor, con todo nuestro ser. Amén. Póngase de pie, oramos al Señor. Y que el Espíritu Santo, cierra sus ojos por un momento, que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado en nosotros. Señor, que tu Santo Espíritu nos haga entender la dimensión de la gravedad de esta conducta, revelada en tu palabra, manifestada en las Sagradas Escrituras, Señor. Te rogamos, Padre, que nuestro ser no sea independiente de la palabra, que nuestra alma, nuestro espíritu sea periódicamente alimentado de ella, para que tu presencia, Señor, sea una realidad existencial en toda circunstancia y no una palabrería barata
de la cual no experimentamos. Ayúdanos a ser genuinos, dignos, discípulos. Y aquellas situaciones graves que se nos han de presentar, que tengamos en ti la fuerza, la sabiduría, que tengamos en ti, Señor, la gracia para afrontar situaciones que no esperábamos, pero que estando en ti, Señor, podemos afrontar llenos de valor. Trae valor en estos tiempos a nuestras vidas. Trae, Señor, audacia. Trae, Señor, denuedo a nuestra vida para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra, para vivir tu palabra en medio de una generación terriblemente desviada. Señor, que tu iglesia en estos tiempos no quite la mirada de ti y que estemos permanentemente enfocados. Te damos gracias, dele gracias al Señor. Una vez más fuimos advertidos por ti, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.